Hola, soy Monserrate Rodríguez Ejío. Bienvenidos al módulo 2 de este curso en el que vamos a tratar el régimen profesional común del trabajador autónomo con especial referencia a la prevención de riesgos laborales. En este módulo se distinguen dos partes. En una primera parte procedemos al estudio de las fuentes del régimen profesional del trabajo autónomo, así como del régimen profesional común del trabajador autónomo, haciendo especial mención a los derechos profesionales y a los deberes básicos que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo configura. En una tercera parte procederemos al estudio de la figura del contrato, atendiendo a la forma y la duración del mismo, y por último trataremos las garantías económicas recogidas en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En una segunda parte procederemos al estudio de la protección de menores regulada en esta norma y profundizaremos en el estudio de la prevención de riesgos laborales de estos trabajadores. Pues bien, comenzamos con el primer apartado de esta primera parte relativo al estudio de las fuentes del régimen profesional del trabajo autónomo. El capítulo 1 del título 2 de esta norma recoge en su artículo 3.1 el régimen profesional del trabajador autónomo y configura sus fuentes. De esta forma, considera que el régimen profesional del trabajador autónomo debe regirse, en primer lugar, por las disposiciones contempladas en esta norma, en lo que no se opongan a legislaciones específicas aplicables a su actividad, así como en lo que no se opongan al resto de normas legales y reglamentarias complementarias que sean de aplicación. Asimismo, como fuentes del régimen profesional del trabajo autónomo se configura la normativa común relativa a la contratación civil, mercantil o administrativa reguladora de la relación jurídica del trabajador autónomo. Por otro lado, son fuente del régimen profesional del trabajo autónomo los pactos establecidos individualmente mediante contrato entre el trabajador autónomo y el cliente. En este sentido, se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas establecidas en el contrato individual contrarias a las disposiciones legales de derecho necesario. Son también fuentes del régimen profesional del trabajo autónomo los usos y costumbres locales y profesionales. Y por último, debe hacerse mención a la fuente del régimen profesional del trabajo o del trabajador autónomo económicamente dependiente que suponen los acuerdos de interés profesional. Asimismo, el artículo 3.1 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo configura estos acuerdos como fuentes para los TRADE. Por último, respecto de las fuentes del régimen profesional del trabajo autónomo, la norma, la LETA, recoge que el trabajo por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente. La LETA en este apartado remite a la disposición final primera del Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Perdón, del Estatuto de los Trabajadores. De la anterior relación de fuentes se derivan las siguientes consecuencias. En primer lugar, la regulación de la LETA se aleja de las propuestas de regulación de carácter laboralista en las que se preveía la aplicación supletoria del Estatuto de los Trabajadores y asume así un cuadro de fuentes ius privatista. En segundo lugar, la regulación del trabajador autónomo no supone una extensión de la normativa laboral. En tercer lugar, cabe destacar que a pesar de no existir una mención expresa, es evidente que entre las fuentes de este régimen profesional deben contemplarse tanto la Constitución española como las normas internacionales y comunitarias. Por último, no queda claro en esta configuración que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo sea la primera fuente de derechos y obligaciones de este régimen, por cuanto esta misma norma dispone que será de aplicación en lo que no se oponga a las legislaciones específicas aplicables a su actividad, así como al resto de normas legales o complementarias de carácter reglamentario que sean de aplicación.
pasamos a hacer una breve referencia al carácter de los acuerdos de interés profesional como fuente del régimen profesional de los TRADE, sin perjuicio de su tratamiento específico en el módulo correspondiente al estudio del trabajador autónomo económicamente dependiente. A este respecto, cabe destacar que los acuerdos de interés profesional son fuente del régimen profesional de los TRADE en un segundo nivel, por debajo de lo que dispongan las disposiciones legales y por encima del contrato individual y los usos y costumbres. Se trata de un instrumento de regulación colectiva de las condiciones de trabajo de los TRADE, si bien no supone una verdadera negociación colectiva en sentido laboral. Se concertarán entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad. El procedimiento negociador se limita a señalar la letra que deberá concertarse por escrito y se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil. Respecto de la naturaleza y efectos, la eficacia de estos acuerdos se limitarán a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello. De esta manera, para que se le aplique a un trabajador autónomo económicamente dependiente esta fuente, es preciso que se reúna un doble requisito. En primer lugar, que esté afiliado al sindicato o asociación de autónomos que lo negoció y, en segundo lugar, que haya expresado su consentimiento expresamente para ello. Respecto del régimen profesional común del trabajador autónomo, como segundo apartado de esta primera parte, pasamos a realizar una serie de consideraciones previas, introductorias, antes del estudio de los derechos profesionales y los deberes básicos que esta norma regula. Así, cabe advertir, en primer lugar, que el régimen profesional del trabajador autónomo, si bien se haya regulado en el capítulo 2 del título 2 de esta norma, regulando un régimen común para todos los trabajadores autónomos y estableciendo un catálogo de derechos y deberes, así como una serie de normas en materia de prevención de riesgos laborales, como también regula la protección de menores y las garantías económicas, cabe advertir que la mayoría de las referencias normativas que se producen aplicables al trabajo autónomo se hallan dispersas no solo en esta norma, sino también a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. La disposición final segunda de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo recoge el principio general del Pacto de Toledo relacionado o relativo a la finalidad de lograr la equiparación en aportaciones, derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este régimen general. El legislador, debido a la dificultad en alcanzar unos contenidos mínimos caracterizadores del trabajo autónomo, optó por el reconocimiento de dos realidades bien distintas y, por tanto, de dos regímenes profesionales diferentes. Así, en un primer apartado, en el capítulo 2, el legislador establece el régimen profesional común del trabajador autónomo, aplicable a la generalidad de todos los autónomos, y en un segundo apartado, en el capítulo 3, aparece regulado el régimen profesional del trabajador autónomo dependiente. En cuanto a la regulación que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo realiza sobre el régimen jurídico aplicable al trabajador autónomo común, comienza con una catalogación de derechos profesionales básicos respecto de los que cabe advertir que la regulación no aporta grandes novedades, sino que se trata de una mera recopilación de derechos y obligaciones establecidos en otras normas de carácter civil, mercantil o en la propia Constitución, como a continuación se expondrá. En cuanto a los derechos y los deberes, la regulación que esta norma ofrece, sin embargo, a pesar de no ser muy novedosa, sí cabe resaltar el carácter novedoso que confiere que algunos de estos derechos reconocidos al trabajador autónomo se establecen en los mismos términos que el derecho del trabajo reconoce a los trabajadores asalariados. Concretamente, la regulación de los
derechos del trabajador autónomo vienen recogidos en el artículo 4 de esta norma y en ella se realiza el reconocimiento, por un lado, de lo que la norma nombra como derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, junto con un conjunto de derechos básicos de los que el trabajador autónomo sería titular como persona, además de otros derechos que tienen una mayor conexión con el ejercicio de la actividad profesional del trabajador autónomo. Entrando en el estudio de los derechos profesionales del trabajador autónomo, el primer apartado del artículo 4.1 de la norma considera o reconoce el derecho al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados y los acuerdos internacionales ratificados por España sobre esta materia. La titularidad de estos derechos le correspondería al trabajador autónomo como persona y también en tanto a la realización de su actividad profesional. No obstante, cabe advertir que no serían titulares, por ejemplo, del derecho de huelga. El artículo 6 de esta norma establece una garantía respecto de los derechos fundamentales y libertades públicas, entre las que se encuentra el poder recabar la tutela del derecho ante el orden jurisdiccional competente por razón de la materia mediante un procedimiento sumario y preferente y la declaración de nulidad radical y cese inmediato de la conducta en caso en el que el órgano judicial estimara aprobada la vulneración del derecho denunciado. Asimismo, cuando proceda, ordenará la reposición de la situación al momento anterior de producirse, así como la reparación de las consecuencias derivadas de dicho acto. Por otro lado, se establece que las cláusulas contractuales que vulneren cualquier derecho fundamental serán nulas y se tendrán por no puestas. Respecto al otro bloque de derechos, se establece el carácter de derechos básicos recogidos en el artículo 4.2 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo y, bien de forma breve y genérica, recoge los siguientes. En primer lugar, el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. En segundo lugar, la libertad de iniciativa económica y el derecho a la libre competencia. Y en tercer lugar, el derecho a la propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas. Cabe advertir que este conjunto de derechos individuales nacen directamente de la Constitución y, por tanto, nada aporta esta norma de nuevo. Respecto al conjunto de derechos que esta norma caracteriza como derechos individuales en el ejercicio de su actividad profesional, el artículo 4.3 de esta norma destaca, en primer lugar, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, así como a una adecuada protección frente al acoso, tanto el acoso sexual o al acoso por razón de sexo o cualquier otra circunstancia, condición personal o social. Asimismo, la norma establece o reconoce el derecho a la formación y a la readaptación profesionales del trabajador autónomo. En este mismo sentido, el artículo 4.3 reconoce el derecho a su integridad física y una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, que será tratada con mayor profundidad en la segunda parte de este módulo. Dentro de este conjunto de derechos individuales en el ejercicio de su actividad profesional, cabe destacar el derecho a la percepción puntual a la contraprestación económica convenida en el ejercicio de la actividad profesional, el derecho a la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, así como el derecho a suspender su actividad profesional en situaciones tales como maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, adopción y acogimiento. Por otro lado, esta norma recoge también el derecho a la asistencia y a las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, de conformidad con lo establecido en las normas o en la legislación de la Seguridad Social. Estos últimos derechos serán tratados con mayor profundidad en el módulo correspondiente a la protección social del trabajador autónomo. Entre los últimos derechos reconocidos en este apartado 3 del artículo 4 de la norma, cabe destacar el ejercicio o el derecho al ejercicio individual de las acciones judiciales derivadas de su actividad profesional, así como el derecho a la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales y al acceso, en su caso, a los medios
de solución extrajudiciales de conflictos. Por último, la norma establece como derecho cualesquiera otros que se deriven de los contratos que por los trabajadores autónomos con sus clientes se celebren. Pasamos a continuación al análisis de los deberes básicos recogidos en el artículo 5 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Al respecto, cabe advertir que estos deberes no son deberes impuestos ex novo, es decir, la norma se limita a recopilar y aunar en un mismo texto obligaciones de normas diversas que ya venían imponiendo al trabajador autónomo una serie de obligaciones. La letra recoge así, entre los derechos básicos, los siguientes. En primer lugar, el deber de cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a tenor de los mismos y con las consecuencias que su naturaleza sean conformes a la buena fe y a los usos y a la ley, el deber de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud que la ley y los contratos que tengan suscritos les impongan, así como el deber de seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de la prestación de servicios, el deber de afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, el deber de cumplir las obligaciones fiscales y tributarias legalmente establecidas, el deber de cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión y, por último, el deber de cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación aplicable. En este sentido, este último deber, el de cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación aplicable, contrarresta el sentido o el carácter básico de esta regulación, tal como viene establecido en el artículo 5 de la norma. A continuación, procedemos al estudio del apartado 3 referido al contrato. Respecto a la forma y la duración del contrato, vienen regulados en el artículo 7 de esta norma y cabe advertir que la letra no introduce ninguna novedad al respecto. Más bien, la norma recoge la libertad de forma y el principio de autonomía de la voluntad en materia de duración de los contratos, que son las reglas que hasta la fecha se han venido imponiendo en el ordenamiento civil. Por tanto, los contratos que se concierten entre los trabajadores autónomos y sus clientes podrán celebrarse por escrito o de palabra, si bien cada una de las partes podrá exigir de la otra en cualquier momento la formalización del contrato de trabajo. En cuanto al objeto del contrato, la norma dispone que podrá celebrarse tanto para la ejecución de una obra o de una serie de ellas, como para la prestación de uno o más servicios. En cuanto a la duración, esta será la que acuerden las partes. Ahora bien, es preciso señalar que cuando se trate de un contrato que concierte el trade o el trabajador dependiente, autónomo dependiente, con su cliente, se establece una presunción iuris tanto de contrato indefinido cuando en el contrato no se fije o no se hubiese fijado una duración o un servicio determinado. Por último, en la parte primera de este módulo finaliza con el estudio de las garantías económicas establecidas en esta norma. Estas garantías económicas vienen recogidas en el artículo 10 y establece dos importantes garantías. Por un lado, las garantías de cobro y por otro lado, la garantía de responsabilidad por la actividad profesional realizada. En cuanto a la garantía de cobro, se establece una serie de garantías que sirven para que el autónomo que haya ejecutado el contrato en el tiempo y en la forma convenida perciba la prestación económica pactada. En este sentido, el trabajador autónomo tendrá derecho, en primer lugar, a la prestación de la contraprestación económica convenida de conformidad con lo establecido en la Ley 3 del año 2004, referida a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Este derecho, por tanto, no constituye ninguna novedad al respecto. Como garantía de cobro, se recoge también que, en el caso de que un trabajador autónomo ejecute su actividad para un contratista o subcontratista, éste tendrá acción procesal contra el empresario principal hasta el importe de la deuda que éste, entendemos el contratista, adeude a aquel. Suponemos que el trabajador autónomo en el momento de la reclamación. Se trataría de una garantía o de una de las garantías más importantes que establece la norma a favor de estos autónomos, tanto del tradicional como de los trade.
Es un supuesto de responsabilidad solidaria entre el empresario principal, contratista o subcontratistas. Con esta medida se pretende proteger al último eslabón de la cadena de contratas y así al trabajador más débil y desprotegido, como es en este caso el trabajador autónomo. Se excluyen de esta garantía los servicios o reparaciones contratados en el seno del hogar familiar. Como garantía de cobro, también se recoge en materia de garantía de cobro de los créditos por el trabajo personal del trabajador autónomo, que se estará a lo que se disponga en la normativa civil mercantil en materia de privilegios y preferencias, así como en la Ley 22 del año 2003 concursal. Tampoco en este aspecto la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo introduce novedad alguna, si bien el artículo 10.3 de esta norma, in fine, dispone que los trabajadores autónomos económicamente dependientes quedarán sujetos a la situación de privilegio general reconocida o recogida en el artículo 91.3 de esta ley concursal. Respecto de las garantías de responsabilidad por la actividad profesional realizada, la letra recoge en su artículo 10 una serie de garantías dirigidas, en este caso, al cumplimiento de la actividad profesional a la que se hubiese comprometido el trabajador autónomo, así como a responder frente a posibles deficiencias observadas. En este sentido, la norma recoge, respecto de las deudas del trabajador autónomo, la responsabilidad general para el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, aplicándosele, en este caso, las reglas que sobre la inembargabilidad se contienen en la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Tampoco ello supone novedad alguna de esta norma. En relación a estas garantías de responsabilidad por la actividad profesional, se recoge igualmente en materia de deudas tributarias y otras deudas del trabajador autónomo que sean objeto de gestión recaudatoria en el ámbito del sistema de la Seguridad Social, determinadas medidas dirigidas a evitar la ejecución del embargo administrativo de la vivienda habitual del autónomo. Así, una vez acreditada de manera fehaciente que se trata de una vivienda que constituye la residencia habitual de éste, la ejecución del embargo se condicionará, en primer lugar, a que no resulten conocidos otros bienes del deudor suficientes, susceptibles de realización inmediata en el procedimiento, y, en segundo lugar, a que la notificación de la primera diligencia de embargo y la realización material de la subasta en el concurso o cualquier otro medio administrativo de enajenación medie el plazo mínimo de 2 años. Este plazo no se interrumpirá ni se suspende en ningún caso en los supuestos de ampliaciones del embargo originario o en los casos de prórroga de las anotaciones registrales. Con esto finalizamos esta primera parte del módulo dedicado al estudio del régimen profesional común del trabajador autónomo. Muchas gracias.